cada historia tiene su cara de la moneda. Nosotros en Criminalia tratamos de escuchar todas las voces. En este episodio, dedicado a Visitación Sibila, tendremos el testimonio de Sara Torres, quien es nieta de Francisco Torres. Él fue el encargado de llevar adelante la investigación del hecho atroz que ocurrió en 1908. Bueno, esta es una historia, digamos, casi familiar, porque el que la encontró a ella en el rancho del asesino fue mi abuelo. Y mi abuelo era amigo personal, muy amigo personal de la Almita Sibila, digamos, de Visitación Sibila. Paso a contarle un poquito de quién era esta mujer mártir en Jujuy. Y creo que en el país figura como la número 1 en violencia de género. Visitación Sibila era una mujer humilde, bondadosa, una gaucha argentina. Tenía 32 años, era el año 1908. Hace un siglo atrás existía la segregación en el sexo femenino y ella era una de tantas mujeres discriminadas por su condición de haber tenido una hija natural. Se había casado con un tal Salazar, luego, al enterarse que tenía una hija, la rechazó. Ella, en vista de su total ruptura matrimonial, se fue a vivir con un viudo 10 años mayor, Julián Medrano, que hizo de ella su gran compañera. Vivían cerca de los eucaliptales en los altos de la viña de San Salvador de Jujuy. Trabajaba junto a su compañero en las tareas del campo. Ella solía salir con su carga a caballo al mercado e iba a vender o canjear los productos que el campo le brindaba. Y así se amoldaba dignamente a la vida que le había tocado vivir, sintiendo la necesidad de sentirse útil, experimentando la libertad de su espíritu y dejar de ser esclava de su fracaso anterior, que le habían dejado profundas heridas de un amor no correspondido, y agradecida por la protección encontrada en su nueva pareja. Reconquistó su autoestima y su corazón latía, haciéndola sentir competente y valiente, con coraje y energía, porque la vida avanza como un afluente, las estaciones siguen su curso natural y Dios es puerta abierta a todo ser que desea ser redimido y lucha por ello. El 1 de junio de 1908, ya de regreso a su casa, Visitación Sibila, en su caballo, portaba algunas provisiones, como lo había hecho tantas otras veces. Iba por un sendero solitario en dirección a su casa y allí fue interceptada en su paso por Leonardo Condorí, su eterno y torpe enamorado, que ella desde muy joven desdeñaba. Visitación Sibila, inocente, incauta, ausente de su destino, jamás sospechó de su cruel final. Fue una verdadera mártir en todo tipo de atropello, solo por convertirse en la obsesión de un desequilibrado, un demente, que terminó con su corta vida. Era una gaucha que vivía acorde a sus días. Aquella tarde fría del 1 de junio de 1908, el caballo llegó solo al rancho. Inmediatamente su compañero denunció el hecho por desaparición, quien quedó detenido por sospechas. Nadie sabía nada ni rastros de ella. Fue cuando un policía recién ingresado al cuerpo policial, Francisco Torres, él era mi abuelo, pide a sus superiores hacerse cargo del caso y comienza la investigación. Él se fue hasta San Antonio porque ahí era donde se conocían los tres. Visitación Sibila, mi abuelo, Salazar y todos los demás. Y mi abuelo era amigo personal de la víctima. 5 días después la encuentra en el rancho de su asesino, su cadáver en un camastro, con sus senos, la ingle y los glúteos cercenados. Reduce a Condorí y lo entrega a las autoridades convicto y confeso. Cuenta que la había apialado con su lazo cuando intentó escapar. Derribándola de su caballo frente a la resistencia de ella, le ciñó el cuchillo en el cuello. Cuando vio que perdía mucha sangre
y se desmayó, la subió a su caballo llevándola a su rancho. Allí, en su catre, él había abusado de ella todo ese tiempo. Cuando había dejado de respirar, la comenzó a devorar, practicando el canibalismo. Cuando mi abuelo la encontró, confesó su crimen. El médico forense que realizó la autopsia correspondiente certificó que el deceso se había producido de 20 a 25 horas antes, o sea que esta mártir estuvo de 4 a 5 días sufriendo en carne propia los abusos de su asesino. En el momento de la reconstrucción había un periodista de Buenos Aires quien registró el hecho con fotografía y lo publicó en un matutino porteño con el título La Jujuy, la obra de un hombre fiera, y le envió un ejemplar a mi abuelo, que luego no podía morir en paz encargándole a mi padre publicar la verdad, y mi padre nos entregó a nosotros de la misma forma y no podía morir en paz por esta causa, que estaba registrada en forma falsa en los tribunales, en la policía, ¿no? Cuando las autoridades conocen los detalles de este brutal hecho, lo califican de ruin e indigno de darse a conocer públicamente en toda su sangrienta e inhumana magnitud. También pienso que fue por problemas sociopolíticos, por temor a la reacción gaucha de la época, y decidieron ocultar la verdad. Le obligaron a mi abuelo a afirmar que la habían encontrado al día siguiente, el día 2 de junio, cuando en realidad la encontraron el día 6 de junio. Se certificó que la encontraron tapada con hojas y ramas bajo un frondoso árbol y lo ascendieron a comisario, a mi abuelo, en un destacamento capitalino. No la habían encontrado, por supuesto, bajo de las hojas, sino que estaba en el camastro del rancho del asesino. Fue mi hermana mayor, Amanda Celia Torres, la que comenzó con el trabajo de investigación en los tribunales de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Nos facilitaron el expediente en el año 1983 para estudiarlo. Allí vimos que en las declaraciones de los testigos habían muchas contradicciones de los declarantes y comprobamos la veracidad de este cruento asesinato, teniendo en nuestras manos las fotografías y el periódico como pruebas contundentes. En estos tiempos no estaba aún legislada la ley de cadena perpetua para asesinatos feroces. Al asesino lo indultaron a los 25 años, era la máxima condena en esa época, ¿no? Cumplida su pena y estando libre, empezó a buscarlo a mi abuelo y a sus familiares en busca de venganza. Ya mi abuelo había fallecido y se entera que tenía un hijo llamado Pablo Torres. Mientras lo buscaba, asesinó a varias personas de apellido Torres. Así te cuento que hay una canción de una tal pastora, que era de apellido, creo que se llamaba Teresita Torres, que le hicieron una canción, él también la había matado. Llegó al lugar donde mi padre trabajaba y asesinó a otra persona, equivocadamente, diciéndole: te conozco, Pablo Torres, y no era mi papá. Hasta que la policía revive el caso de hacía 25 años atrás, lo rastrean y lo localizan en Rosario de la Frontera, provincia de Salta, lo cercan y pueden reducirlo. Este múltiple asesino abrió fuego contra sus captores, matando a uno de ellos. Se deduce que en la balacera cayó abatido pero no muerto. Lo trasladaron al hospital de Villa Devoto. Allí, con su físico deplorable, fue amparado por el cura del penal, ya que éste cuidaba del jardín de la capilla, y murió a los 70 años, Leonardo Condoride, el asesino. Y cuando yo escribí el libro de la verdadera muerte de Visitación Civil, imaginaba los sentires de la víctima frente a su asesino, sentía su sufrimiento ante la impotencia, el sometimiento, imaginaba lo que ella procesaría dentro de su mente: repudio, miedo, asco, furia, desesperación, y no podía hacer nada ante su debilitamiento, mientras que el asesino se creía superior y concretaba su venganza ante la incapacidad de su víctima. Al escribir sentía repugnancia ante la falta de respeto hacia su víctima, quien era atropellada en su dignidad, desvalorizándola porque estaba débil. Él solo quería venganza,
porque lo rechazó en sus bajos instintos, era un ser repudiable. Cuando estamos en el mundo de la escritura, al escribir, entramos como en otra dimensión, lleno de posibilidades. Son momentos de imaginación y esto es maravilloso porque nos sumergimos en el subconsciente, en un mundo imaginativo de lo que pudo ser la persona o el lugar donde estamos describiendo y creando frases, tejiendo letras, y que por regla general no conocemos o tenemos solo informaciones y sentimos que somos capaces de transmitir las mismas emociones que sentimos a través de lo que escribimos en una versión imaginativa y nos emocionamos, nos entristecemos, reímos, lloramos o maldecimos por el dramatismo de la determinada historia. Este juega un papel fundamental porque nos identificamos en muchas ocasiones en un mayor o menor placer cuando dejamos volar nuestra imaginación, que a veces hay que aterrizar y poner los pies en tierra, ¿no? Visitación Sibila padeció largos y horrendos días de tormento hasta expirar, sintiendo en carne propia los últimos zarpazos de una bestial venganza. No es fácil imaginar ni saber de los sentimientos que por su interior pasaron por los momentos tenaces, mientras su alma junto a su sangre fluían, derramándose en angustia, esperando el momento de liberarse de su asesino o esperando el socorro que nunca llegó. O tal vez dejando pasar por alto su dolor, decayendo en impotencia física, donde su esfuerzo mental llegó al cielo, quien le envió la gracia de un don que la acompañará por siempre, ayudando a todos los que acuden a ella en sus necesidades. Su tumba está en el cementerio El Salvador, de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Los días lunes acuden las personas a llevarle flores y peticiones. En ellas se levantan paredes que son llenadas con placas de agradecimiento de sus promesantes. Los turistas llegan a rendirle homenaje. Un guía turístico realizaba excursiones nocturnas. Los estudiantes le dejan sus peticiones. Otro santuario está en el lugar del crimen, a la vera de la Ruta 66 en los Altos de la Viña. Hace unos años hubo un voraz incendio en los eucaliptales, recuerdan ustedes, ¿no? Y en el lugar de su ermita quedó ileso, dibujado como una media luna. Es de ver, los añejos árboles, las plantas y su santuario quedaron intactos. Todo lo demás fue arrasado por las llamas del fuego del incendio. Visitación Sibila sufrió extensos y aterradores días hasta fallecer, sintiendo en carne propia los últimos desgarros de una bestial venganza por no querer corresponder a un despreciable ser. Y ahora mis ancestros descansan en paz y puedo decir, misión cumplida papá, misión cumplida abuelo. No podría describir cuál es el impulso que me incita a escribir, porque son muchas las sensaciones que invaden mi mente cuando escribo. Solo deseo plasmar en letras lo que ocurre en mi entorno, algo o alguien que me inspiró tanto lo bueno como lo malo, lo triste como lo romántico. Llenamos los papeles, las computadoras de palabras. La escritura se ha tornado muy necesaria en mi vida. Cuando escribo en mis tiempos libres, me saca el estrés, la ansiedad, me olvido de los problemas y me aporta paz. El escribir me es tan necesario como el aire que respiro. Escribiendo yo me siento infinita. Yo lo hice este libro por una promesa, porque yo cuando iba a la facultad, me acuerdo que se me había perdido el libro de matemáticas y ya llegaban los parciales y yo no encontraba el libro. Entonces me dice una compañera, Sara, dice, prenderle una vela a la calavera y ya va a ver cómo va a aparecer. Al otro día apareció mi libro. Dice, Sara, ¿este no es tu cuaderno? Sí, le digo, ¿dónde estaba? Y no sé, desapareció así mágicamente. Mentira, era una que me quería copiar todo mi cuaderno. Y cuando pasaron como 30 años y yo perdí un expediente judicial de un empleado que me estaba haciendo juicio y yo tenía todo el expediente, la carpeta, y se me perdió la carpeta. Yo la sacó para revisar y
Entonces me acordé de la calavera, fue a buscar la calavera y dice, no, hace como 20 años ya se la llevó la calavera, dice, no, no está ya. Dice, pero pedile a la Almita Sibila. Y yo digo, la Almita Sibila, digo, es esta medio familiar, yo sé la historia de esta mujer. Y fui a la Almita Sibila y así con soberbia le pregunté, le dije, che Sibila, mira, yo soy la nieta de Francisco Torres, si vos me haces aparecer el expediente, yo te reedito el libro que mi hermana lo hizo en el año 85. Y bueno, apareció así, entonces dije, bueno, tengo que escribirle, reeditar el libro de la Sibila. Y bueno, yo digo, lo voy a arreglar al libro, voy a sacar esta partecita de mi libro, de mi libro de las historias de mi barrio, y lo voy a hacer al libro. Y lo hice 1000 ejemplares, que ya me quedan pocos. Pero cuando vuelva a hacerlo, lo voy a volver a hacer y ya la voy a poner como la número 1 en violencia de género. Y voy a contar también historias de otras mujeres que ya tengo una colega de que me va a facilitar, mujeres que también pasaron lo mismo y lo van a hacer. Cuando yo imprimí el libro, fui a la Sibila a cumplirle, porque yo siempre pago mis deudas. Fui a la Sibila y le digo, che Sibila, vos me cumpliste y yo te cumplí, el libro está. Y a cada policía que encuentre le voy a regalar un libro. Y le voy a dejar un libro en cada comisaría. Entonces hizo un ruido en el techo de su ermita, es de chapa, era tremendo el ruido que hizo. Entonces mi hija me dice, ya está mamá, te escucho. Pero no es que me dio miedo, sino que era medio tremendo el ruido que hizo, ni que hubiera caído un zapallo de 30 kilos encima del techo de la ermita. O sea que sí, ya está. Yo te hice el favor y vos ya cumpliste y ya está. Y de ahí, bueno, me invitaban de todas las naciones a que, como yo soy escritora, entonces siempre me invitan de Brasil, de Uruguay, de Perú, Colombia. La última que hice fue en Perú, a Inglaterra, Francia, Italia, Australia, España, pero son muchas las naciones que me han invitado. Y yo lo leí, claro, por supuesto que ellos lo traducen, Google lo traduce en el idioma de ellos, y les gusta, les encanta a la gente.